Bueno, nuevamente pidiendo una disculpa, sobre todo a Daniel, porque pues con él estuve grabando el video, ¿no? Pero pues lamentablemente no quedó el audio, hermano. Pero espero que ahora sí para la siguiente sección, no, capítulo, para el siguiente capítulo pueda prepararlo, pueda obtener un mejor audio y ya me grabe el audio, lo que se esté grabando para la siguiente, para el siguiente video, que se grabe con audio y video. Bueno, ya pidiendo las disculpas que tienen que ser para mi compañero y hermano en la fe, Daniel, también a ver si a ti te puedo ver después, mi estimado Beto, que yo sé que no has podido, no vas a poder conectarte para que nos veamos. Tendría que verte personalmente y preguntarte, oye, ¿has podido leer el libro? Y tal vez decirme, no, yo estaba ocupado en mi trabajo. Lo más probable, decirme tu parecer. Ya te he estado diciendo qué onda con Boyd, como Piper lo quiere expulsar, de hecho, de la Convención Autista del Sur, porque, y esto lo dice Dan Kent en en uno de sus últimos podcasts, en Surprising God, como en inglés, obviamente, lamentablemente no está en español. Sería bueno, es lo que por el momento no hay, una forma de comunicación con el ministerio de los ministerios de la iglesia de Woodland Hills para comunicar su parecer y pensar evangélico. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que llega más de Estados Unidos, el cristianismo evangélico, es el cristianismo conquistador, el cristianismo imperial, ese cristianismo que nos está sojuzgando a otros, pero que no es el único que existe en Estados Unidos. Hay cristianismos muy diferentes. Boyd es un representante de ese y que de hecho tiene un libro. Es lo que yo le decía a Carlos. Yo no conozco la tercera sección, tercer, la tercera serie de libros, porque esto pertenece a una serie. God, bueno, Dios en pie de guerra. God at foot of war, creo que está así. Este, Dios, Satan and the problem of the will, Satanás el problema de la maldad, evil, ¿cuál will? Satan and the problem of the evil. Y el tercero, yo decía, pues no, yo no he visto el tercero, me parece que Boyd jamás lo continuó. No, sí lo continuó, pero lo continuó como una crítica al propio Estados Unidos, porque esto, si uno comienza a razonarlo, va más allá, porque al razonar sobre el libre albedrío, está razonando en torno a la colectividad de este uso y el colectivo del uso que tenemos nosotros los seres humanos en cuanto a secciones, de manera geográfico-social, son los países. Entonces voy y dice, bueno, pues ¿cuál es el país que me queda más cerca para poder tratar este problema de la maldad dicho de manera seccionada, de manera coherente con la Biblia? Ah, pues mi país. Y wow, mi país es un imperio. Oh, ahora estoy mirando un, una concretitud de Satanás y el problema de la maldad en el mito de una nación cristiana. Esto está en inglés, no está traducido al español. The Myth of a Christian Nation. Se lo mostré a Daniel. Si quieren, lo puedo volver a mostrar al final de este video. Ahora, espero ya no haberme alargado tanto. Primero me quiero quitar yo de video, porque a veces hasta yo de estarme diciendo, a ver qué estoy viendo, a ver cómo me estoy viendo. No, espérate. Mejor vamos a leer y si se puede, dejo de compartir pantalla completa y vamos a compartir pantalla de presentación y propiamente ver, oh, espera un poquito.
Aquí está. Esto ya no, este. Bueno, espero que no alcance a colarse perfectamente el audio, porque si no, si este video tuviera vistas, tendré problemas, pero no, espero que no. Ahora, ¿por qué es bíblico lo dicho por Atenágoras en cuanto al príncipe de la materia? Para nosotros, hombres del siglo XXI, conforme a la enseñanza de Jesús, que Jesús dijo que hay un príncipe del cosmos. Sé que, y creo que sí se lo dije a este Daniel, bueno, ya lo vimos con anterioridad, y si no, él no se va a acordar que lo vimos, porque no me acuerdo si lo vi bien con él o no, el sábado. Pero bueno, aquí está, Peri, o alrededor de, pero alrededor de, ajá, Crisios es juicio, o de la crítica, viene de hecho aquí, viene de crisis, decisión de juicio acerca de juicio, pero alrededor del juicio que el príncipe del cosmos hacia sí se le ejerce juicio. Es lo que Jesús dice. Es cuando él se va yendo, ¿no? Y dice, bueno, yo me tengo que ir por varias causas. Una de ellas es para ejercicio del juicio que le había sido decretado y se ve en los escritos apócrifos del Antiguo Testamento. Eso sí se lo dije varias veces a Daniel. Apócrifo no significa falso. Eso es contemporáneo y adecuado por el cristianismo protestante, sobre todo para tratar de los libros deuterocanónicos. No, no se trata de que sean falsos. Se trata de que dan una enseñanza más profunda de lo dicho por los textos veterotestamentarios. Y es lo que está diciendo. Jesús es consecuente con esa enseñanza. No está diciendo, no, esto está mal y esto no deben de creer. No, está diciendo Jesús, miren, con base a esto les estoy explicando. Y aquí, esto que está dicho en esta traducción, ya lo pongo aquí, peridecriseos, joti, jocosmo, coarjo, tocosmo, touto, que critai. O sea, acerca del juicio, acerca del ejercicio del juicio que se le da al príncipe del cosmos, es por el que Jesús se va. Jesús enseña, hay un príncipe del cosmos, y como al cosmos le es propio la materia y se da la providencia de Dios como alguien que dirige un, un capitán que, bueno, el quien dirige el timón, con el timonel a un barco, eso es lo que hace el Eterno, no necesariamente son los que están por debajo. Resulta que Jesús está diciéndonos, quien está por debajo en cuanto al espíritu de la materia es el que se revela, es el príncipe del cosmos, arconto cosmos. Sí, es gobernante o bien presidente. Esto que se dice presidente es príncipe o primero en autoridad. El primero en autoridad, debajo del dueño, vamos a decirlo así, el CEO de la empresa, que no es el dueño de la empresa, es el rebelde al dueño de la empresa. Y por esa razón vino el Hijo del Eterno a decir, pues ahora yo voy a ser el que me va a encargar de la administración. Pero dicho en la comprensión del tiempo mesiánico que viene a ser un tiempo de irrupción a la materia, un tiempo de irrupción al cosmos. Pero obsérvese que Atenágoras dijo que la comprensión de los ángeles es como de los espíritus de la materia. El líder espiritual con respecto a la materia, pero un poco porque no se ve, con respecto a la materia, es el príncipe al que refiere Jesús. La materia biológica está gobernada por el príncipe del cosmos, por Mastemá. Mastemá se encarga de la dirección de todo lo que se refiere a la organización de la materia biológica.
Nota, le estoy yo adecuando ahorita de manera contemporánea. Podríamos decir, porque para ser más consecuente con el razonamiento precientífico de los cristianos del siglo segundo, toda la materia está condenada a que esta sea su forma de organización, a que deba haber una presa y un depredador. El depredador tiene que vivir de la presa. Para vivir tiene que cazarla y tiene que comerla viva. Tiene que sufrir, esto es el espíritu del cosmos, tiene que haber sufrimiento para que haya vida. Tiene que sufrir una presa para que el depredador pueda vivir. Y esto es lo que quiere el administrador de la materia. Dicho en el razonamiento precientífico de Salmo 82, el Dios del cosmos, el Dios del universo, quiere esto. Yo sé, y yo a veces he dicho que el Dios del universo es Él, el Dios de los dioses. Sí, pero en el sentido verdadero de aquello que es, de aquello que es la administración verdadera de los espíritus. En cuanto a los espíritus, el espíritu de la materia está debajo del espíritu del espíritu. El espíritu del espíritu, y alguien podría decir por ser muy consecuente en cuanto a la Trinidad, el espíritu del espíritu del espíritu, ese es Dios, que está por sobre todo espíritu. Y el espíritu de la materia, el Dios de la materia, el Dios del universo, el Dios del cosmos, diseñó así su cosmos. Este es el cosmos diseñado por el Dios del cosmos. Sí, el Dios del universo quiere esto. El Dios del multiverso, incluso así le quiere ver. Esto se da en todo multiverso. Siempre ha de ser así. ¡Oh, vaya, qué feo! Sí, pero esto es lo que quiere. No quiere decir así que el Dios que está sobre de él esté muy contento al respecto. Y bueno, algunos dirán, porque esto, pero invocarán este texto de Romanos 1:19 al 20, un texto muy socorrido por la apologética evangélica, está en el griego. No, no lo quiero yo perder la lectura del griego, es lo que le decía a Daniel, eso sí lo vi con Daniel, para el conocimiento de Dios manifestado. O sea, ¿qué dice Romanos 1:19 al 20? Hay muchas traducciones. Dice mi profesor de hebreo. Miren, yo cuando les esté leyendo, no quiero que me digan, ¿cómo se traduce lo que lees? No, más bien dime, ¿cómo dices de lo que lees del idioma original? En ese sentido, es el hebreo con él. Aquí sería con el griego. Yotito, knoton, tocteo, faneron, stingen, jodeos, garjautois, faneronsen, y bueno, en fin, sigue todo eso, ¿no? Y bueno, uno se da la tarea de decir, bueno, ¿y qué significa todo esto, no? Que para los del conocimiento de Dios manifestado es en la iluminación de Dios a ellos manifestado, porque la iluminación a ellos sobre la creación del cosmos, hecho vista a ellos, es en seguridad del poder, de poder y divinamente, para así afirmar a ellos su indefensión con respecto a la ira. La ira se les da a ellos, a los que alcanzaron esta iluminación, porque cuando tienen la iluminación acerca de Dios, no le rinden culto como Dios, sino como que lo olvidan. Esto se puede ver incluso con respecto al Panteón de Ugarit, o incluso el panteón déjame ver, Odín, por ejemplo. Odín es el padre de todos los dioses, es el dios de todos los dioses. Correspondiente con él en Ugarit de Canaán, en que también los judíos lo tienen, cuando dicen gracias a Dios, dicen le toda a él. Dicen gracias a Dios. Él es el nombre de Dios para decir gracias a Dios. En ese sentido, dicho por el propio judaísmo contemporáneo, arrastran el, la interacción de los panteones entre sí,
que Él es el Dios de los judíos, Israel, el guerrero de Dios, que es el nombre de Israel, ¿no? En ese sentido, Él es el nombre de Dios, que corresponde con Odín. En el texto, en el Panteón, ¿cuál texto? En el caso del Panteón de los alemanes y de Dinamarca y de los Países Bajos, bueno, yo dije países, Países Bajos es Holanda, ¿no? De varios países, ¿cómo corresponde con el Dios Él? Termina siendo el mismo Dios para el caso de Él que alcance esta iluminación. Pero resulta que no le rinden culto a esto, sino que dedican a darle culto a otros dioses, en lugar de corresponder su agradecimiento y su devoción a este propio Dios, conforme Pablo entiende en su escritura, bueno, da a entender de su escritura en Romanos 1:19 al 20. Lo referido aquí a que se ha traducido distinto a la Reina Valera, porque es cierto que Reina Valera lo traduce un poquito distinto, para no entender lo que dice la estructura de revoluciones científicas. Resulta que en revoluciones científicas Kuhn habla, bueno, y dice, reconoce, a veces nosotros de tanta obsesión como que se nos da un momento de iluminación, que quién sabe de dónde viene ese momento de iluminación. ¡Qué eureka! Diría Arquímedes. Ah, hay científicos que dicen, pues a mí se me deben a mis dioses. Ah, es que se da, y eso lo dice Kuhn en el sentido de revoluciones científicas, una comunicación de un Dios a un ser humano al momento de que se obsesione y su conciencia esté enteramente entregada a ello. Bueno, lo quiero explicar de manera compleja, contemporánea compleja, en la interacción de la sinapsis, en el ruido neuronal, que en el vías, eso, los que saben de ciencias de datos y de complejidad, en el vías de la neurona se introduce un ruido que en ese ruido es de estocasticidad, de neurodinámica. Este Dios habla al ser humano y dice, ahora ya veo, Arquímedes, Geóreca, ahora ya sé cómo distinguir para obtener si le dan una corona de oro o no al rey al cual me está pidiendo la ayuda. Oh, ya veo. Pero dice Pablo, la gente que tiene este tipo de iluminación no entiende que se debe a él, al Dios que está sobre los dioses, en que dice, pues veo que este hombre está demasiado obsesionado. Le encargo a un Dios a que le comunique. Pero en ese sentido, Pablo dice, hay un ruido comunicativo. Por eso hay aquí ruido de comunicación. El ruido de comunicación se da en que este ser humano no reconoce al Dios que hay por detrás del otro Dios para obtener la iluminación que se le dio, de lo que, conforme a esto que se llama revelación natural, se le da la ira divina. Es lo que diría Pablo. Luego, conforme a lo que se está diciendo desde Atenágoras, Dios creó y tuvo al principio una administración buena con sus ángeles, con ellos como compañeros. Hizo Edén, hizo al cosmos, lo pensó bueno. Algo como en el Tron Legacy, si alguien quiere ver la película de Tron Legacy, resulta que en la película de Tron Legacy, el papá creo que se llama Thomas Flynn, que también es un Flynn, obviamente por apellido, crea el universo de Tron y tiene un administrador, pero resulta que este administrador se le revela y dice, no, pues ahora yo te voy a poner en jaque, como si fuera un juego de ajedrez. Te pongo en jaque, te encierro en un lugar y cualquier cosa más te vale que aparezcas porque yo quiero apoderarme de todo y quiero invadir el mundo de donde tú vienes. En este sentido dicho,
creo que la nueva película de Tron de eso va a tratar. Digamos, ya aquí yo creo que él no vence, sino tal vez alguna fuerza rebelde sí logra escapar y viene al mundo real. Pero para el caso de Tron Legacy, el creador dice, bueno, voy a crear todo, tengo un administrador y este administrador se me revela y resulta que es el que se comunica con el hijo y como que le pone una trampa para él tratar de escapar. Y bueno, en todo ello, al final, en este momento de conflicto, el creador dice, pues ya basta, no puede ni escapar mi hijo de aquí. Y en cambio, otra criatura que tiene una naturaleza diferente a este rebelde e incluso posterior y de mayor bondad y a veces de cierto poder competitivo con este otro, pues tengo que hacer algo para rescatar. Y comienza a absorberlo, comienza a decir, pues es ahora un momento de reinicio. Y aquí lo que es el momento de reinicio. Esto que se está viendo en Tron Legacy es una explicación o se puede hacer un paralelo de la explicación del cristianismo anteniceno a la contemporaneidad, es decir, de nuevo, Dios que hoy tuvo al principio una administración buena con sus ángeles, con ellos como compañeros, antes de la rebeldía de este hombre. Hizo Edén, hizo el cosmos, lo pensó bueno. Aquí Adán y Eva, ¿no? Le dio al cosmos como compañero le dio al cosmos, ajá, lo pensó bueno. Le dio vida al cosmos como compañero principal, como compañero principal suyo. Este era un compañero en Tron Legacy. Por eso digo, es un paralelo completo del cristianismo anteniceno, esta parte de Tron Legacy. Es un compañero, pero este se corrompió y a todo lo que Dios hizo en él y lo atacó. Con ello atacar, con ello atacar a Dios que le fue hostil a su propósito creativo. Él fue hostil al propósito creativo de Dios, le es hostil a Dios y Dios tiene que actuar en consecuencia para rescatar su propósito. ¿Por qué queda ángeles rebeldes, hombres sufriendo toda esta guerra espiritual? Porque es necesario el cumplimiento del propósito creativo del Eterno para entonces dar un completo reinicio. Esto es lo que es el cristianismo anteniceno y su explicación. ¿Ocurrió la caída en un momento fijo del espacio-tiempo? Esto que nos está diciendo Atenágoras, el mito desde Génesis hasta la comprensión contemporánea, ¿ocurrió? No se sabe. Puede haber ocurrido en un metatiempo y en un metatiempo y, y la cosmos y en un metatiempo del cosmos que es de naturaleza intrínseca a Dios, rebelde a Dios. A ver, a lo que quiero decir, esto puede haber ocurrido fuera de este universo, es lo que nos está diciendo, es lo que nos está diciendo Génesis como mito, esto pudo haber ocurrido fuera de este universo, no se sabe. La vida como propósito del cosmos es intrínsecamente rebelde a la voluntad divina, no toda. Hay animales inmortales, como las anémonas y los ajolotes. Si les cortas un órgano, se reconstruye. Entonces, no todo es opuesto al propósito divino, en ese sentido dicho. Valga, no todo obedece a Mastemá. No todo obedece esto que estamos viendo aquí. Digamos que si esto fuera una parte de un ajolote, se reconstruye y ya. Nada más que eso en un hipopótamo. Este tipo de vida material cósmica es la voluntad de Dios. No, o sea, no, esto que se da aquí no corresponde a la voluntad divina, sino que por fuera del cosmos, a la intrinsecalidad de sí, alguien dirá, de este planeta tan diminuto, por el momento sí, por el momento.
la inmortalidad que se promete al cristiano es con Cristo junto a Dios y es inmortalidad divina. Es muy diferente a la inmortalidad del ajolote, muy diferente a la inmortalidad de la anémona, muy diferente a otro tipo de inmortalidad, porque corresponde a la vida de los dioses. Algunos dirán, entonces me estás diciendo que el hombre va a ser un dios. Sí. ¿Me estás diciendo que va a ser un dios a la manera de Dios? Difusamente, sí, no. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. El Logos sigue siendo el Logos. Dios es Dios. Sí, voy a parecer muy fundamentalista. Dios es Dios. En ese sentido, no. En un sentido, sí, de que compartirá junto a la naturaleza divina cierto tipo de inmortalidad. Va a tener una naturaleza divina. Y eso sí, viene enseñado desde Ireneo y explicando como discípulo de Policarpo y Papías, discípulos del apóstol Juan, lo que quiere decir el primer cristianismo venido de la boca de Jesús. Aquí es donde me alcanzó Daniel. La Biblia enseña con reflejo cultural judaíta que desde Deuteronomio 32 de los textos del mar muerto, en cuanto a este repartimiento de Dios a sus hijos, a los dioses, que por eso es en los textos del mar muerto. Esto no está en el texto masorético, no está en muchas de las traducciones de la Biblia. Por eso le estoy diciendo que está en el texto, los textos del mar muerto. Y hasta que obtenemos los textos del mar muerto, decimos, ahora ya tenemos una coherencia de Salmo 82 con Deuteronomio 32, en entender cómo veían los judíos acerca de los dioses y el eterno, en que el eterno, el Elohim, reparte entre los dioses a las naciones de este mundo para que sean sus principales administradores. Esto está en uno de los videos de Martin Heiser. Y resulta que dentro de este repartimiento a Yahvé, a Jehová, le corresponde Israel, el Israel bíblico. No estoy diciendo este Israel. El Israel contemporáneo, pues hasta los propios ortodoxos en el Talmud dicen, no, tuvimos castigo y este Israel es un castigo de Dios. Cuidado, porque nos estamos metiendo con la ira de Dios a la hora de hacer un Estado de Israel. Y yo diría más a la manera de Netanyahu. Yo en mi humanidad, y esto lo estoy viendo ya como humano, creo que sí debe haber un Estado de Israel, pero no a la manera de Netanyahu. Palestina tiene que existir junto con Israel y tienen que aprender a vivir en paz y ser pueblos que coexistan entre sí. Es lo que Rusia trata de hacer con Ucrania, pero lamentablemente Rusia tuvo que entrar en guerra con Ucrania porque se metieron otros, otros se metieron. Pero bueno, ahora, coherentemente, la literatura apócrifa profunda del Antiguo Testamento como Primera de Enoc y sabiduría en la Iglesia Ortodoxa Católica Etíope y Romana es esto que estamos diciendo desde aquí. O sea, hay una coherencia de pensamiento judío del segundo templo que nos da el pensamiento de Jesús. Jesús, nosotros como cristianos, en lo que decimos que es humano, en su parte humana, tuvo que ser judío del segundo templo, tuvo que pensar como judío del segundo templo, tuvo que enseñar judaísmo del segundo templo, tuvo que irrumpir dentro del judaísmo del segundo templo, tuvo que ser atacante del judaísmo del segundo templo dentro de su propio pensamiento judío del segundo templo, de lo que a posterior Jesús como hombre de su tiempo, el judaísmo del segundo templo enseña en los evangelios al respecto y Pablo entra coherentemente al respecto enseñando lo que significa la entrada del Mesías al cosmos.
Jesús tuvo que ser rebelde en ese sentido porque él dice, yo soy el Mesías que entra al cosmos y vengo a dar la vida divina que está en contra de Satanás, está en contra del mundo. Viene a ser un nuevo mundo, del cual está ahora en pelea de la voluntad divina contra la voluntad satánica como príncipes, porque Jesús viene a ser un nuevo príncipe, un nuevo rey, el rey mesiánico, el Mesías. El judeocristianismo sí, esto lo da por herencia al helenocristianismo, lo que se vio con Atenágoras, lo que se vio con Ireneo, lo que se vio con Orígenes, lo que se vio con Justino, y al cristianismo latino anteniceno, que se ve con Tertuliano, con Orígenes y Adiges, y también con Orígenes un poco el significado de ello, no como control divino, sino, no, sino aquí quítese esta, ¿o? Providencia de control sino no, aquí es que no está no, sino no, como, sino no, no, aquí no debe ser, no providencia de control exhaustiva del mundo, sino de cambio del tiempo mesiánico, según Justino Mártir, Atenágoras, Tertuliano y Orígenes. Hoy así termina el primer capítulo recordando desde los textos de los judíos, tanto del Antiguo Testamento como los apócrifos del Antiguo Testamento. Obviamente, estos textos, desde estos textos que fueron también válidos para los judio-cristianos y así para el cristianismo anteniceno, cómo empezó y acaba todo, o acabará todo. Pero, ¿qué significa en torno al mundo? Aún sufriendo de manera vana y sin propósito, hoy se embarca en torno a ello en este libro para compartir la esperanza, para compartir la esperanza mesiánica, lo que significa en este mundo en guerra, dando, y es lo que significa el segundo libro de que Boyd dice que Boyd dice que Boyd dice que es una serie de 3 libros en que de esta serie de 3 libros el espera un poquito, de esta serie de 3 libros, de esta serie de 3 libros, hay, de esta serie de 3 libros, en que el primero, creo que fue este Beto el que dijo, ¿y por qué no vamos a ver Dios en pie de guerra? Decía, porque por el momento yo no tengo la serie completa. La serie completa de 3 libros, propiamente dicho, es Dios en pie de guerra. También creo que Carlos fue el que me dijo, es Dios en pie de guerra, God at Foot of War, creo si lo tienen en inglés. El segundo es Satanás y el problema de maldad, así viene en inglés. Satan the problem of evil, constructing a Trinitarian warfare theodicy. Lo trinitario creo que se podría ver más porque no entró a explicar lo que es el razonamiento judío del segundo templo para entender la Trinidad, porque se necesita este tipo de razonamiento, pero hay varios canales al respecto. Heiser lo aborda y también me parece que está Escuela de Alejandría. Lamentablemente ellos cobran por esto, pero en Escuela de Alejandría resulta que ellos tratan acerca de cómo se interpretara a Jesús, Cristo, en el contexto del segundo templo, para entender que no es un invento del concilio de Nicea. Lo que hace el concilio de Nicea es oficializar, es darnos un cristianismo
propiamente, déjame voy a acordar cómo decirlo, un cristianismo, un cristianismo de imperio. Es lo que vienen a hacer estos seres humanos. Desde Constantino hasta los cristianos de Estados Unidos. Sí, lamentablemente viene a pasar eso. Vienen a darnos un cristianismo de imperio, justificado con, déjame recordar, justificado con la Biblia, con su interpretación de la Biblia, con su teología. Y resulta que este segundo libro ya obtuve su continuación. Yo no lo entendía hasta que vi a Adam Kent cómo iba diciendo todo, cómo Boyd incluso va explicándose, y dices, ah, ya te entendí, esta es tu continuación, el mito de una nación cristiana, porque Boyd está diciendo como que este sustrato satánico viene intrínseco hasta el cristianismo latino cuando llega al poder tolerado por Constantino y oficializado, más bien imperial en Teodosio, para decir, pues ahora toda la nación va a ser cristiana. Con Constantino todavía no se oficializa. Lo que se dice, bueno, hemos perseguido a los cristianos por quién sabe cuántos siglos, no los toleramos, nos caen gordos, pero al final tenemos que tolerarlos porque pueden ser útiles al imperio. Ellos ya tienen una estructura por debajo del imperio en que se pueden comunicar, pues son útiles. Vamos entonces a tolerarlos, vamos a volverlos a reformarlos y a reformularlos para que se vuelvan todavía más útiles. Y al final de toda esa utilidad llega Teodosio, el sucesor de Constantino no estuvo de acuerdo, fue un apóstata y dijo, no, 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 yo no estoy de acuerdo con eso, los cristianos están mal, regresemos al culto imperial, porque todo lo que nosotros hemos tenido problemas ha sido por culpa de los cristianos. Y vamos a regresar al paganismo. Los cristianos son perseguidos, llegan a escapar de la persecución, se esconden, caen y el que se levanta dice, pues yo sí soy cristiano. Y en lugar de perseguirlos, vamos nosotros ahora a hacer que el imperio sea cristiano. Vamos a imperializar al cristianismo. Y con eso, desde ahí hasta el cristianismo evangélico, atravesando Lutero, atravesando Calvino, en el caso de la reforma radical, en su interpretación de lo que es la reforma magisterial, en reforma magisterial se forma huyendo algunos de Inglaterra, Gran Bretaña, llegan a Estados Unidos, tiene una segunda generación después de huir, en que dicen, pues vamos a rebelarnos a, si nuestros papás estuvieron sufriendo por causa de Gran Bretaña, vamos a rebelarnos a Gran Bretaña, vamos a tratar de vivir por nuestra propia parte. Se rebelan, logran cierta estabilidad y en esa estabilidad viene una generación en que dice, es que nosotros somos una nación cristiana. Y aquí, bienvenido, el mito de una nación cristiana. Entonces, Boyd dice, voy a abordar esto y vamos a darnos una aventura de cómo el poder político en el entendimiento. Desde Tertuliano, esto no lo ve con Tertuliano, pero sí en el sentido norteamericano contemporáneo, cómo eso destruye la iglesia. Destruye la iglesia evangélica de todo el mundo, de todo el mundo, porque en todo el mundo los cristianos queremos, a veces queremos como que vamos a evangelizar a todos. Le decía Daniel, estamos, México para Cristo. Entonces, en ese momento pensaron los norteamericanos, ah, pues Estados Unidos para Cristo, y nos queda bien fácil, porque de los que oímos de Gran Bretaña, pues ahora sí podemos decir,
como los pie- de la piedad, espérame, pietistas iba a decir. Bueno, son cristianos evangélicos bien entrados, de ahí vienen los cristianos evangélicos fundamentalistas en decir, vamos nosotros a hacer que todo esto obedezca a la palabra de Dios, como en el medievo. Quien sí lo tuvo es John MacArthur. John MacArthur en su libro de La batalla por el comienzo lo dice claramente. Él quiere que la ciencia, lo que yo estudié, según él, obedezca su interpretación a la palabra de Dios. El problema, y eso lo vi hasta en ciencias físicas, en decir, pero es que de allí venimos. Todos nosotros tenemos tan diferentes teologías que nos vamos a terminar matando. Fue lo que pasó en Europa. Y por eso se tuvo que hacer el laicismo, se tuvo que dejar de lado la teología sin que dejara de ser importante. Y por eso en Oxford, en Cambridge y en otras partes del mundo se enseña teología. Pero diciendo, bueno, cada quien que tenga su teología, que los teólogos debatan al respecto, que debatan en paz y sin matarse, y las ciencias duras, vamos a hacer nuestro trabajo por nuestro lado. Así se hacen las matemáticas, la física, la biología, la computación, las ciencias de la complejidad, el trabajo multidisciplinario y a veces transdisciplinario, cuando en la parte que estoy diciendo teológica, si nos respetamos entre sí, no nos volvemos imperiales y colaboramos entre todos. Entonces sí, podría ser, pero eso es un laicismo. Es lo que atacan los fundamentalistas. Es lo que Boyd está diciendo, esto está mal. Estamos aferrados a un mito en el sentido contemporáneo, una mentira. Nos hemos mentido. Pero esto ya es la tercera parte de la serie, de los 3 libros, que no vimos Dios en pie de guerra, pero nota, obsérvese cómo, en el sentido de lo que he dicho, en el sentido de lo mencionado, el segundo libro tiene un primer libro que es de manera histórica. O sea, esto se va hasta al razonamiento judaíta. Habla del razonamiento judaíta y antes de los judaítas. Aquí habla del conflicto de Yahvé y cómo se ve desde la parte judaíta e israelita. Y hace su propia investigación bíblica. No está en contra de lo que dice Heiser y nosotros, yo estoy estudiando ciencias bíblicas, de lo que decimos los biblistas. Sí, hay una parte mitológica, hay que aceptar. Yahvé es un dios mitológico, sí, pero diría mi profesor Christian, presidente del Museo de la Biblia, pero hay una revelación progresiva. El verdadero Dios tiene que venir de algún lado a comunicarse con seres que son demasiado mitológicos y eligió en su momento a los judaítas e israelitas dentro de la religión de Ugarit, de tal forma que tenemos Satanás y el problema de la maldad. Está en inglés esto, quisiera ponerlo en español, pero me gusta más ahorita en el inglés porque ese es el original. Y está esto abordado por Boyd para al final decir, esto tiene que tener una comprensión contemporánea. Por el momento, de mi parte, me interesa ver en sí este libro a compartir, porque en su capítulo 3, en su cosmovisión, para tratar acerca de la creación arriesgada o riesgo en la creación, déjame lo leo rápido en el español, lo voy a leer en el físico. Dije creación arriesgada, o puede ser riesgo en la creación, rapidísimo. Creación arriesgada. Creación arriesgada, cuando habla del preconocimiento divino, en el 3 y en el 4, yo recuerdo que lo vi en el 3, es que yo cuando lo comencé a leer, y esto para muchos les puede parecer herejía, hasta que es de 3 al 4. En el 3 al 4 es como que dice, a ver, antes de que se me vaya a condenar, no lo hizo así John Piper, antes de que se me vaya a condenar, déjenme explico.
¿A qué me voy a referir al respecto? En el decir, bueno, se me puede condenar al infierno, pero ¿van a condenar a los físicos matemáticos? ¿Cómo lo van a explicar los creyentes que se dedican a la ciencia? Porque los ateos tienen bien avanzado, porque en ese razonamiento que dije del pensamiento de las universidades, lamentablemente europeas, laicas, al dejar a Dios de lado, se entendió mejor el cosmos. Gauss, Riemann, de manera matemática, expresado hasta Einstein, y después con la mecánica cuántica, vienen a decir, bueno, puede haber un determinismo cósmico, y este determinismo cósmico es a la hora de que veamos el mundo en cómo se expresa en R4. Ahorita no lo puedo poner en la variedad, ¿no? Es decir, esto en el eje horizontal es R3, y en el eje vertical es el tiempo. Luego el universo es un plano espacio-temporal, para el caso de la relatividad de Minkowski, que lo termina readaptando Einstein para la relatividad general, en el cual se montan en el trabajo geométrico diferencial de Riemann. Minkowski toma relatividad especial de Einstein para darle su abordamiento matemático. Le sirve a Einstein para decir cómo se ven los cuerpos que van en aceleración en una variedad. Esto se le llama variedad. Esto es una variedad. Este plano se le llama variedad de espacio-tiempo, variedad en el sentido de que siempre existen derivadas. Lo dije de manera matemática, y eso lo digo para los que son matemáticos. Siempre hay derivadas, de tal forma que puede haber distancias que se llaman métricas. Y estas métricas, como tales, que se dan en el espacio-tiempo, estas sábanas espacio-temporales son deformadas por la presencia de materia y energía. Todo eso, Dios lo ve. Y en ese sentido, como que es lo que dice Boyd, pues esto que Dios lo ve, tenemos que explicarlo. Y luego se tiene que explicar en el sentido de la mecánica cuántica, en el sentido de lo no determinista. Y cuando ya no es determinista, porque está bien, hasta hay ateos deterministas que critican a Calvino, pero dices, oye, es que ahí puede haber todavía más con gracia en decir, pues, es que cuando Dios habla de la sabiduría previamente o de la presabiduría, preconocimiento, ese preconocimiento es lo que Dios ve en esta sábana espaciotemporal. Es lo que Dios ve en la sábana espaciotemporal. Entonces, ese es un preconocimiento. Es porque todo está determinado. Oh, pero ¿y el experimento de la doble rendija? ¿A dónde va un fotón? O bien, dicho para las partículas elementales, para el caso del postulado de Broglie, ¿dónde va una partícula cuando tiene su naturaleza ondulatoria? ¿Dónde va una sola partícula? ¿A qué va a obedecer? Va a obedecer a las matemáticas de procesos estocásticos, va a obedecer a la complejidad, va a obedecer, dicho, para el intento de explicación a la mecánica cuántica. A eso va a obedecer. Y eso no es determinista. Entonces resulta que nuestro propio espacio-tiempo como que va a terminar como que fraccionado. Lo puedo ver como si estuviera rotado en varias ocasiones. Este es un plano, este es otro plano, este es otro plano, y la partícula va a estar oscilando entre varios planos. Esto que se aborda incluso en la filosofía de la ciencia por parte de Lee Smolin, en su artículo de mecánica cuántica del presente, Boyd dice, tenemos nosotros los cristianos que explicarnos, y para explicarnos vamos a tener lo que abordar a través de trabajos previamente presentados. Para eso, él aborda lo que en su momento le pareció lo mejor, lo que era el teísmo abierto, y como una parte del molinismo. Para ello le llama neomolinismo a su postura. Lo doy rápido. Esto es como un neo.
no lo tengo aquí. Déjame ver, páginas. Que hablamos de Dios, Dios omnipoderoso. Está en el capítulo 3. Cuestión de equilibrio, capítulo 4. Capítulo 4. En el capítulo 4, porque no solamente lo ven los cristianos contemporáneos, también los medievales, bueno, no, ya no es medieval, estos de la Reforma Católica Romana, se les llaman neorreformados, conocimiento bíblico, 129 en la traducción en español, 100, una cuestión de equilibrio. Sí, bueno, por lo menos en español, sí, aquí está. Habla del molinismo, de hecho sí lo veo aquí, pero ya dice no es molinismo clásico. El molinismo clásico, Luis de Molina, y eso sí lo se ve como estudiante de ciencias bíblicas, porque también tienes que ver cómo evoluciona la filosofía de la interpretación de las Sagradas Escrituras, es parte de ello. Entonces, en esa parte, en el molinismo clásico, habla de cómo se ve. O sea, esto Luis de Molina ya lo había interpretado con respecto a las Sagradas Escrituras, porque resulta que los dominicos y otro tipo de, otra orden monástica se están enfrascando en este debate, en que si hay predestinación o no hay predestinación, como, porque dicen, bueno, sí, los calvinistas y los protestantes discuten al respecto, pero también nosotros, entonces hay que resolverlo. Entra Luis de Molina y dice, bueno, él me parece que viene de los jesuitas, y dice, pues voy a tratar de explicar. Se da un buen zambullimiento en la Biblia y dice, hay un conocimiento medio y es un molinismo. Ajá, justamente neomolinismo. Cuestión de equilibrio, capítulo 4. Ya con el neomolinismo y cuando comienza a verlo, ya en el contexto científico contemporáneo, ya comienza a tener más luz esta propuesta que nos da Boyd. Antes, bíblicamente, hay que saber que los primeros cristianos sí hablan de que existe el libre albedrío, contrario a los calvinistas. Hay que saberlo y hay que tenerlo siempre en mente, porque Boyd tratará de rescatar este cristianismo para darle esa actualización en el capítulo 4, que es lo que al final terminaremos viendo, que tendrá su implicación operativa, diría Marx. Dejen de estar volando en el mundo de las ideas y vete al mundo de lo concreto. Tiene su concretitud en este libro que pues, no se va a abordar, que es el de un mito de una nación cristiana. Bueno, pues chicos, y quien me vea, Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente sábado. Espero que ahora sí grabarlo, mi estimado Daniel. Dios te